Bueno, muchas gracias por sumarse. Acá estamos con la profesora Gabriela Serra, yo soy el profesor Mariano Romero. Vamos en la clase de hoy a desarrollar los contenidos correspondientes a la segunda parte de la materia, exclusivamente los trabajos prácticos, ¿no? No vamos a desarrollar todo el trabajo práctico, pero sí vamos a dar una explicación suficiente para que puedan resolver con éxito tanto el trabajo práctico número 3 como el trabajo práctico número 4. ¿Sí? Eh, estamos grabando en este momento para quienes no puedan compartir esta clase en este momento. Vamos a comenzar entonces con el trabajo práctico número 3. A ver. Sí, aquí está. Lo comparto en pantalla. Ahí se agregó un alumno, Mariano. Bueno, ¿qué tal? Muy Claro. bien. Pero creo, todavía no lo veo. No, 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 se me Ahí está. compartió. ¿Se compartió ahí? No, no. Si compartí lo sacaste, no sé. Sí, algo pasó. Bueno, ahí vamos de vuelta. Ahí está. Ahora sí. Bueno, muy bien. Acá estamos. Subo, subo. Bueno, este es el trabajo práctico número 3. Cuando ustedes bajan la consigna, les aparece esto de esta panadería, bueno, una sociedad, bueno, vamos a adelantar todo el desarrollo que tiene ahí explicado. Y básicamente lo que nos da son datos para elaborar un presupuesto de tesorería o presupuesto de caja, ¿no? Nosotros a esto le llamamos fundamentalmente presupuesto de efectivo o de caja, ¿no? Y los Cash datos, flow también lo pueden haber escuchado, claro, ¿no? también, claro, sí, sí, Tiene alguna similitud con un cash flow, digamos, ¿no? No es igual. exactamente, eso. Y nos da básicamente tres datos para distintos meses, en total son 6 meses. Nos da datos para ventas, en primer lugar, ¿no? Eso sería el P por Q, es decir, ese ya es el monto total de ventas, es decir, en este caso no nos interesa saber ni los precios ni las cantidades, directamente tenemos el monto total, ¿no? Nominal de ventas, tenemos el monto de compras y luego tenemos montos de otros egresos, ¿no? Es una empresa, ustedes saben, panadería, que compran eh, materia prima, materiales, otros productos los recompran a proveedores y directamente, es decir, los revenden, mejor dicho, compran productos terminados a distribuidores y los venden en su local. Y algunos entonces los elaboran a partir de materia prima y otros directamente los revenden. Todo eso está integrado acá en la parte de compras. Y luego tenemos otros egresos, que serán otros conceptos necesarios para el funcionamiento de la panadería, que no son propiamente ni compras ni a proveedores de materia prima, ni a proveedores de eh, mercadería, digamos, para la reventa. Que serán, bueno, otros conceptos tales como, por ejemplo, no sé, el alquiler, todo lo que implica el pago de servicios, impuestos, etcétera. Ahí lo tenemos todo desglosado, ¿no? Dice sueldo y cargas sociales, impuestos y servicios, no horarios, alquileres, seguros, limpieza, bueno, vigilancia del local, etcétera. Aquí la situación es la siguiente. Ustedes tienen datos ya presentados que no pueden modificar para los meses de octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Es decir, esos datos no los pueden cambiar. Son datos ya dados en la consigna del ejercicio. Los datos que ustedes sí tienen que inventar y que tienen que ser distintos entre cada uno de ustedes son los datos de los meses de enero, febrero y marzo, tanto para ventas, para compras como para egresos. Es decir, ustedes tienen que inventar 9 montos, ¿no? Que tengan coherencia, que mantengan una lógica con lo ocurrido en los meses anteriores de ventas, de compras y de otros egresos. Es decir, no pueden poner acá, no sé, un peso, ¿no? O una cosa que no tiene nada que ver, porque, digamos, tiene que haber una coherencia, ¿no? De que entienden de que puede haber variaciones por cuestiones estacionales, por el motivo que sea, pero no tan significativas. Es decir, no pueden cambiar tanto los montos de lo que pasó en los meses anteriores. Bueno, acá la principal dificultad que van a encontrar es el tema de las cobranzas. Mariano. Sí, No sé si fue a mí, pero fue un momentito, no sé si soy yo. A lo mejor, a José, ¿vos lo escuchaste bien, el profe? ¿se está grabando bien? A ver. Sí, profe, yo lo escuché bien. Ah, entonces fui yo, fue mi internet entonces. Bueno, muy Disculpe. bien. Ok, Voy a gracias, sacar la José. cámara para que cosa. Disculpe. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, como decimos, un presupuesto financiero básicamente nos interesan dos elementos fundamentales y después vamos a ver que tiene otras partes.
Pero fundamentalmente lo primero que nos interesa es saber cuáles van a ser los cobros, las cobranzas, los ingresos, ¿no? Porque en un presupuesto financiero hablamos de flujos, es decir, de movimiento de dinero. Vamos a ver cuáles son los cobros y cuáles son los pagos. Claramente los cobros van a ser el resultado de las ventas y los pagos serán el resultado de las compras y de los otros egresos. Ahora, de lo que nosotros vendemos, que es un concepto económico, lo facturado, ¿no? Lo facturado, o si quieren también en términos contables, es el monto total de la facturación, no quiere decir que automáticamente se traduzca en un ingreso de dinero. ¿Por qué? Porque en este caso de la panadería nos encontramos en esta línea, está lo más importante, digamos, que es que el 40% de ese monto facturado se cobra contado, ¿no? Cuando planifica la empresa, cuando hace el presupuesto, de acuerdo a la política que tiene y la experiencia, digamos, cómo se viene manejando, solamente el 40% en promedio de lo que viene facturando lo cobra contado en el momento, en efectivo, ¿no? Y el otro 60%, es decir, la diferencia entre lo que facturó y lo que cobró en el momento, lo hace con venta financiada, es decir, lo hace con tarjetas de crédito, lo hace con otros medios de financiación. Y en ese caso lo que ocurre es lo siguiente: de ese 60%, ¿no? Que son, es decir, de la parte que ha financiado, la mitad la va a cobrar el mes siguiente. En general eso es también una estimación, un promedio, porque ustedes saben que por el calendario puede ser que los primeros días sí cobra el mes siguiente, pero quizás lo facturado los últimos días pase para el otro mes, ¿no? Entonces, en promedio, acá esto es una estimación, son supuestos, ¿no? Cuando nosotros armamos presupuestos, establecemos supuestos establecidos previamente para poder tener una lógica de lo que pensamos que va a ocurrir, ¿no? Entonces, acá el supuesto es que de ese 60% que ha quedado pendiente cobro, la mitad, el 50%, se cobrará al mes siguiente. Entonces, por ejemplo, lo facturado en diciembre, el 40% lo cobra en diciembre. Del 60% que queda, la mitad de ese 60% la va a cobrar al mes siguiente. De la mitad que queda, atención que no va a cobrar todo. ¿Por qué? Porque solamente el 30% lo va a cobrar a 60 días, es decir, no al mes siguiente, sino al siguiente del siguiente sería. Y solamente el 15%, es decir, si nosotros sumamos y tenemos 50 más 30, 80, más 15, tenemos 95, ese 15% se cobra al otro mes, es decir, a 90 días, no al mes siguiente, sino al siguiente del siguiente sería, ¿no? Al tercer mes. Entonces, 15% a los 90 días y hay un 5% de ese 60%, ¿no? Atención, que no es del total de los facturados, sino del 60% que había quedado pendiente de cobro. Hay un 5% que no lo va a cobrar nunca, que lo considera incobrable. Y esto puede ser por muchas razones. Ustedes saben que hay distintos motivos. Muchas veces se desconocen compras, hay cupones que no se pueden recuperar, bueno, etcétera, por el motivo que sea, o porque lo financió, digamos, en cuenta corriente común, digamos, la libretita, era un amigo, un conocido, y después le fue mal al amigo y no le paga más. Entonces ya por experiencia dice, y mira, de esa parte que te ha quedado pendiente cobro, de ese 60%, hay un 5 del 60 que no lo vas a cobrar, que directamente lo perdiste, ¿no? No te va a ingresar nunca ese dinero. ¿Ok? Eso es un supuesto, bien. Mientras que todos los pagos, es decir, tanto las compras como los otros egresos, los va a erogar, es decir, lo va a generar el pago al mes siguiente. Es decir, por ejemplo, las compras, lo que el proveedor le trajo de mercadería, por decir algo, en diciembre, y le va a tener que estar pagando el proveedor en enero. Es decir, el proveedor vino, le dejó la mercadería en diciembre, trabajando, la materia prima, lo que sea, lo trabajó durante esos días y al mes siguiente pasa X día y lo cobra, ¿ok? O por ejemplo los otros conceptos, veamos los sueldos, los impuestos, y bueno, serán los sueldos, por ejemplo, el mes de diciembre, quizás lo paga los primeros días, las cargas sociales las paga alrededor del día 10, los impuestos, los servicios, todos los otros conceptos se acepta, digamos, como criterio en general que todo se paga al mes siguiente, ¿no? Entonces, ustedes lo van a tener por lo devengado, diríamos nosotros, mostrado como compras y otros egresos en un determinado mes, pero en realidad financieramente al movimiento de dinero lo van a realizar el mes siguiente, ¿no? Eso es por lo percibido.
Acá hay un criterio más, un supuesto más que es importante, que dice que el saldo final de caja deseado de cada mes va a ser de 200.000 pesos. Es decir, acá hay una política de caja, esto es un concepto que se denomina política de tesorería o política de caja, que dice que en caja siempre tiene que haber una determinada cantidad de dinero, o para cambio, para pagos menores, que es una práctica habitual, por ahí hay que pagar un monto menor, digamos, y digamos, no se acepta, digamos, otro medio de pago, entonces hay que tener un monto de dinero en caja, o para dar cambio, ¿no? Por el motivo que sea, siempre la política que hay, tampoco tiene que ser un monto tan alto, porque si hubiera un robo, alguna situación, digamos, un faltante, lo que sea, que no sea tanto el riesgo que esté ahí. Y la política es que tienen que haber 200.000 pesos en caja en forma permanente. Entonces, la caja al final de cada mes tiene que terminar con 200.000. Obviamente ese dinero al mes siguiente será el saldo inicial, ¿no? Y empezará el mes siguiente con 200.000 y así. Vamos a tener siempre 200.000 pesos ahí flotando, que es como que nosotros vamos a hacer el supuesto, como ese dinero tiene que estar ahí, es como que en algún momento la empresa hubiera hecho una salida de dinero, o digamos, imagínense que tiene un sobrecito con la plata ahí guardada en la caja y tiene que tener esos 200.000. Y no es que yo puedo disponer de eso y que cierre la caja con 0 pesos. No se puede. Sí o sí, yo tengo que cerrar la caja y tienen que quedar los 200.000 para que el turno siguiente encuentre los 200.000 listos ahí disponibles para efectuar un pago en caso de necesidad. Entonces, lo que puede ocurrir es que yo termine la caja con un monto mayor a los 200.000, con lo cual ahí el criterio es que, tal como dice acá, los excedentes de esos 200.000 se retiran. Es decir, pasa el dueño y dice, ¿cuánto tenés? Me lo llevo, y se lo lleva por una cuestión de seguridad. Y en caso de faltante, y bueno, la empresa tendrá un criterio que es, y bueno, tendrá que solicitar un financiamiento, ¿no? Quizá el dueño no está dispuesto a realizar aportes a la empresa y bueno, la empresa se tiene que autofinanciar, tendrá que solicitar un préstamo, quizás tiene algún mecanismo, digamos, de descubierto o algún prestamista, alguien que se acerca y le presta con una tasa de interés bastante económica, digamos, un 96% anual directo, como para poner, digamos, que tiene un costo ese préstamo. Bueno, lo que nos pide acá atención el ejercicio es presupuesto de caja de enero, febrero y marzo. Es decir, son los 3 meses que ustedes tienen que inventar, pero no es que solamente ustedes tienen que disponer esos datos, sino que se otorgan los datos de 3 meses anteriores. ¿Por qué? Y bueno, porque tal como vimos, la propuesta, digamos, los supuestos que tienen de cobranza, implican irse 3 meses para atrás, porque hay una parte que llega a 90 días. Entonces, lo que cobraron en octubre, o mejor dicho, perdón, lo que facturaron de ventas en octubre, una parte la cobraron en ese mes, que será el 40% de esas ventas. De esas 5 millones de pesos, el 40%, es decir, 2 millones de pesos, se cobraron el mismo mes de octubre. Los otros 3 millones de pesos, el 60%, se va a cobrar una parte en noviembre, que ya se cobró, ¿no? Se debe haber cobrado, el 50% ya se cobró de esos 3 millones, es decir, 1,5 millones, ya se cobró en noviembre. El 30% de esos 3 millones se cobraron en diciembre y quedan solamente un 15%, pero bueno, algo es algo, digamos, para sumar para las cobranzas del mes de enero. Eso es lo que vamos a ver nosotros ahora aquí en esta plantilla que armé de Excel. Bueno, cualquier consulta, pregunta, José, o si se suma alguien más, bueno, acá estamos. Quieren interrumpir, no hay ningún problema. Yo voy con la presentación aquí. Bueno, este es el modelo que ustedes tienen. Es muy importante que en la plantilla de Excel que ustedes nos envíen, primero que sea un Excel, que incluyan la fórmula, pero sobre todo que pongan estos datos acá. ¿Cuáles son los datos que están utilizando? Y esto lo está pintado en enero, febrero y marzo, porque la propuesta, bueno, ahí por un error quedaron solamente estos 2 meses, pero tienen que estar los 3 meses claramente planteados. ¿Cuáles son los datos que ustedes proponen? Porque fíjense que ustedes solo tienen datos de octubre, noviembre y diciembre. Tienen que inventar enero, febrero y marzo. Obviamente no pongan estos números que yo estoy trabajando. Bueno, y vamos a ver cómo es la cobranza, que es lo más difícil. Entonces, lo que yo les decía es,
De las cobranzas de octubre, habíamos dicho que había quedado un 15% del 60%, es decir, de estos 5 millones, el 60% financiado, el 15% de ese 60% se cobra en el mes de enero. Es decir, de esos 5 millones originales, el 15 del 60 serán 450.000 pesos y se cobran en el mes de enero. De las ventas del mes de noviembre, en el mes de enero, nosotros habíamos dicho que se quedaba un 60% financiado y a 60 días, que sería esto, a ver, estoy haciendo bien la cuenta, sí, porque esto es 90, esto es 60, a 60 días es un 30%, entonces será el 30% del 60% de lo facturado del mes de noviembre, que son 8 millones de pesos. De las ventas de diciembre es la parte más importante porque es el 50%, la mitad del 60% financiado, es decir, de los 9 millones de pesos, el 60% multiplicado por la mitad, es decir, 60% será 5.400.000, por la mitad son 2.700.000. Muy bien, vamos bien. Y de lo facturado en el mismo mes se habían facturado 7.500.000 pesos, con lo cual el 40%, que es lo que se cobra contado, venta contado en el momento, implica un ingreso, una cobranza en el mes de enero de 3 millones de pesos. Con lo cual, en enero, tomando todo lo cobrado de lo facturado previamente más lo facturado del mismo mes, la cobranza total será de 7.590.000 pesos. ¿Y contra qué lo vamos a contraponer a esto? Es decir, ¿cuáles van a ser los pagos que vamos a hacer el mes de enero? Y los pagos serán, habíamos dicho, todo lo del mes anterior, es decir, compras y otros egresos. Compras y otros egresos del mes anterior suman 7.500.000 pesos. 7.500.000 pesos, 4,5 y 3. Entonces yo acá ya veo claramente que 7.590 menos 7.500 me quedan solamente 90.000 pesos de excedente. Si yo hago la cuenta total, acá lo que estoy sumando es, fíjense, lo que estoy sumando es el total en el flujo neto. Voy a tomar el saldo inicial de 200.000 pesos más la cobranza de 7.590.000 y los pagos de 7.500.000, con lo cual el flujo de fondos netos es de 290.000 pesos. Acá dice SI más I menos E, que será saldo inicial más ingresos menos egresos. Pero yo lo tengo que comparar contra los 200.000 que me tienen que quedar en caja. Entonces, en realidad, de esos 290 yo no puedo tocar 200, sino que solamente cuando pase a retirar el dueño, digamos, retirará 90.000 pesos y los 200 quedarán en caja el 31 de enero, de tal forma que el 1 de febrero la caja abre con 200.000 pesos. Y luego, bueno, lo mismo, ¿no? En febrero tendremos la misma cuenta, ¿no?, de cobranzas, nada más que en este caso será el 15%, de la factura del 60%, el 15% del 60%, el 60% del mes de noviembre, el 30% del 60% del mes de diciembre, el 50% del 60% del mes de enero y el 40% directo, que es lo cobrado en contado durante el mes de febrero. Es decir, de lo facturado del mes de febrero, el 40% se habían facturado 8.500.000, el 40% son 3.400.000. Perfecto. Y lo mismo en marzo, nada más que ahí se corre nuevamente, entonces será el 15% del 60% financiado del mes de diciembre, el 30% del 60% financiado del mes de enero y el 50% del 60% que había quedado pendiente cobro del mes de febrero. Mientras que solamente el 40% del monto que inventé en este caso para marzo, de 10.500.000, es lo que se cobra en el mismo mes de marzo. Entonces, bueno, ahí tenemos las cobranzas, vamos contraponiéndolo contra los pagos, que dijimos que eran los del mes anterior. Es decir, en febrero serán las compras y otros egresos de enero y en marzo lo de febrero. Y bueno, simplemente tenemos que tomar el recaudo de realizar retiros, dejando en cuenta de los 200.000. Y en caso que esto nos diera negativo, es decir, en este caso me está sobrando el dinero, es decir, estos 3 meses tuve montos superiores, pero en caso de que me faltara, digamos, dinero, y bueno, tendría que
buscar un financiamiento, en ese caso simplemente voy a ingresar el dinero, digamos, y no voy a considerar el pago de los intereses, ¿no? Eso para evitar complicaciones, para que tengan que hacer la cuenta de cuánto es el interés, etcétera, todo esto. Vamos a suponer que en caso de que faltara dinero en algún mes, los gastos, es decir, los intereses por la financiación, no lo incluyan dentro de los egresos. Simplemente computamos pagos de compras y de otros egresos. ¿Ok? Bueno, la grilla es simplemente ir evaluando mes a mes. Cada uno de los meses tiene su puntaje y un tema muy importante es la presentación en Excel en tiempo y forma, indicando el nombre. Esto implica incluir una carátula o por lo menos escribir el nombre completo, digamos, dentro del archivo de Excel. No que tengamos que estar adivinando de quién es. Y que estén todas las fórmulas, por supuesto, ¿no? En formato de Excel con todas las fórmulas, si no todo eso descuenta puntos, ¿ok? Es decir, todos estos cálculos que ustedes ven acá, si lo quieren hacer de esta forma, digamos, vinculando, y en algunos casos si quieren escribir la fórmula al lado, también, digamos. No solo que no está de más, sino que es recomendable para que se entienda de dónde sale cada número. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos, supongamos que hubo algún error, como el que vimos recién, de que por ahí puse sin querer un número mal, digamos, y bueno, uno entiende que un error, en todo caso de arrastre, que se puede tener en cuenta alguna cuestión, digamos, mientras que si no ponen nada y están los números copiados y pegados directamente y no se sabe de dónde salió, y no vamos a considerar nada, digamos, de puntajes, y directamente va a estar todo mal en caso de que hubiera un error en ese caso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta del trabajo práctico número 3? No, profe, se entendió muy bien, muy claro. Bueno, me alegro, muy bien. Bueno, profe Gaby, bueno, avanzamos si no con el trabajo práctico número 4. Dale, Mariano. Sí, vamos. Bueno, vamos entonces con el trabajo práctico número 4. Y lo tengo por aquí. Se me perdió. Ahí está. Bueno, a ver qué pasó acá. Ah, lo tengo más chiquito. Ahí vamos. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, acá estamos con una empresa. Bueno, nos presenta algunos datos de la empresa, etcétera. Acá lo importante es que fabrica dos productos, con lo cual vamos a calcular el punto de equilibrio para dos productos, y el margen de seguridad también para estos dos productos. Nos da datos de costos y gastos fijos. Acuérdense que cuando calculamos punto de equilibrio tenemos en cuenta tanto costos como gastos. Ahí no importa la clasificación, ¿no? Digamos, el modelo costo-volumen de utilidad no distingue entre costo y gasto, sino directamente dice, bueno, a ver cuánto es lo fijo y cuánto es lo variable. No importa si es Quiere decir, costo o gasto. toma todos los costos de producción, de Ujú. administración y de comercialización y de Todo. financiación, o sea, todo. Todo, y lo distingue solamente en función de el nivel de actividad, es decir, si es fijo o si es variable. Entonces vamos a tener costos y gastos fijos por un lado y costos y gastos variables por el otro lado, ¿no? Acá entonces yo sumo todo porque un error frecuente es solo considerar los costos fijos, donde dicen, porque la fórmula dice costos fijos, no, bueno, pero costos, acá el modelo es costos y gastos fijos, ¿ok? Y por el otro lado, nosotros acá vamos a tener precio y fíjense que tenemos en dos líneas separadas costos y gastos variables. Ahí también vamos a sumar estas dos filas para cada uno de los dos productos y eso va a dar como total el costo variable unitario. Le decimos costo o gasto si quieren, pero le decimos costo porque bueno, es como está definido en el modelo, pero en realidad es costo y gasto variable por unidad. Es decir, por cada vela de soja, por cada vela común cuánto tengo que afrontar, tanto en concepto de costo de producción como de gastos de comisión que se pagan a los vendedores, ¿no? Esos son los conceptos que tenemos acá diferenciados. Tengo que inventar entonces el precio de venta para los dos productos, para las velas soja y las velas comunes. Tengo que inventar los costos y gastos variables, cuánto pienso que me cuesta hacer cada vela y cuánto pienso que le pago de comisión al vendedor por cada vela de soja y por cada vela común. Y luego tengo que inventar en cantidades físicas, es decir, en cantidad de velas,
cuánto es lo que espero vender de velas de soja y de velas comunes, ¿no? Acá vamos a suponer que tomamos los datos para un mes. Entonces, en un mes tengo el total de costos fijos de producción, tengo el total de gastos fijos de administración y comerciales, y tengo el precio por unidad para este mes, por vela de soja, por vela común, el costo de producción por vela común, por vela de soja, el gasto, es decir, la comisión que le voy a pagar al vendedor por cada vela que venda de soja y por cada vela que venda común, y cuántas velas en total espero vender de soja, cantidades, totales velas, y cuántos el total de velas que espero vender en el mes de velas comunes. Bueno, acá se tienen que trabajar en una planilla de Excel, calculando el punto de equilibrio y el margen de seguridad. Atención, tanto en monto, en plata, en dinero, como en unidades físicas para los dos productos. Es decir, tienen que calcular los dos puntos de equilibrio y los dos márgenes de seguridad, en pesos y en unidades físicas. Y luego se pide que verifiquen el cálculo solamente del punto de equilibrio armando el estado de resultados. No hace falta que armen el otro estado de resultados. Nosotros acá lo proponemos para que vean, para que entiendan cómo es la situación, pero simplemente hagan el estado de resultado para la situación de equilibrio. Ojo, porque hay gente que por ahí lo hace al común y no al de equilibrio, y el que estamos pidiendo es el de equilibrio. Es decir, si no hacen el de equilibrio, está incompleto, digamos, bajan los puntos de verificar el cálculo para la situación de equilibrio. Obviamente, de nuevo, tienen que aclarar todos los cálculos, todos los datos, y todo eso tiene que estar en la planilla que entreguen, ¿no? Entonces ahí tienen que poner los datos, la fórmula y los resultados. Esto está como bien básico, digamos, como para que se entienda de dónde sale. Ahora lo vamos a ver en la planilla de Excel. Un segundito, y ahí llegamos. Bien, aquí está. Bueno, acá estamos. Entonces, ustedes tienen que aclarar estos datos que tienen acá pintados de amarillo, lo que tienen que inventar. Yo en este caso propuse estos números, obviamente ustedes pongan otro. Yo inventé estos precios, uno para vela soja y otro para vela común. Entiendo que la de soja será más cara, podría no ser así, no hay ningún problema con eso. Si quieren inventar más, una más cara que otra, como quieran. Los costos, es decir, cuánto me cuesta hacer cada vela, eso sí es importante que tenga coherencia, el costo por vela. No pongan acá cualquier número, digamos, es decir, si tienen de costo fijo 5 millones, 10 millones, era de costo fijo de 10 y de gasto 5, creo que es. Acá está. De costo fijo de producción 10 y de gastos de administración y de comercialización 5. No pongan acá que cada vela sale, no sé, 100 millones, porque algo que no tiene sentido, ¿no? Pongan montos lo más coherentes posible, ¿no? Acordes a que este es el precio por una vela, este es el costo por una vela, y esta es la comisión que van a pagarle al vendedor por cada vela que venda, ¿no? Entonces, pongan cantidades también coherentes, es decir, que van a vender, por ejemplo, yo puse 10.000 de soja y 40.000 comunes, pongan el número que quieran, mientras que les dé un número coherente también. Coherente con los costos que tienen, ¿no? Bueno, acá lo que vamos a trabajar entonces es primero en calcular la contribución marginal, que se llama promedio ponderada. La contribución marginal promedio ponderada es un concepto bastante simple, que sería considerar la mezcla de ventas. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es calcular cuánto es la contribución marginal por cada vela. Bueno, decíamos que en este ejemplo yo inventé que las de soja las vendo a 2.000. Ahora no sé si se alcanza a ver bien, le pongo un poquito más grande, ahí está. Las de soja inventé que las vendo a 2.000 y que de costo me cuesta 1.100. Esos 1.100 que son 800 que inventé que me cuesta fabricar cada una, cada vela de soja, y que le pago de comisión 300 pesos. Entonces, de costo variable unitario, dijimos de costo y gasto variable, por cada vela de soja son 1.100 pesos. Entonces, de contribución marginal, por cada vela de soja será los 2.000 de precio menos los 1.100 que me cuesta fabricarlo y me cuesta comercializarlo. Me queda por cada vela, me queda en realidad de margen, digamos, me queda en limpio 900 pesos, ¿no? Me queda de contribución marginal unitaria 900 pesos. Ahora, esa contribución marginal es por cada vela de soja.
no es lo mismo que me queda de margen por cada vela común, porque yo cada vela común la vendo mucho más barata, la vendo a 1.000 pesos. Y me cuesta, fíjense, mucho más caro proporcionalmente que la otra vela. ¿Por qué? Porque me cuesta fabricarla 500 y le pago de comisión 200, entonces me queda de margen, de contribución marginal unitaria por cada vela, por cada vela común que vendo, 300 pesos. Me queda mucho menos. Pero fíjense que, acá lo inventé esto también a propósito para que tenga más coherencia, es el producto que más vendo. En general pasa a veces eso. Lo que más se vende es lo que menos margen aporta y lo que tiene, digamos, mayor margen es lo que generalmente menor posibilidad de venta tenga. Entonces, en total yo vendo 50.000 velas por mes, pero de las velas de soja vendo 10.000, es decir, 10.000 sobre 50.000 representa un 20%. Es decir, participa en la mezcla de ventas, mezcla o mix de ventas, le decimos a esto. Mi mezcla de ventas, ¿cómo es? Y yo espero vender del total de lo que vendo, el 20% de mis ventas serán velas de soja y el 80% restante serán las velas comunes. Son las 40.000 sobre las 50.000 velas que en total vendo por mes. Entonces yo con esto puedo calcular mi contribución marginal promedio ponderada. Es promedio, porque es justamente vamos a calcular un monto en promedio, cuánto me queda de margen por cada vela que vendo, pero no es un promedio simple, sino que es ponderado por la participación de cada producto en la mezcla de ventas. Entonces, dijimos, de la vela de soja me quedan 900 pesos, pero como solo participa un 20% en promedio del total de la venta que realizo, entonces me va a aportar de margen de contribución marginal promedio ponderado 180 pesos, 900 por el 20%. Las velas comunes, en este caso, me dejan 300 pesos por cada vela que vendo. Pero como representan el 80% de la venta promedio, entonces en promedio ponderado de contribución marginal serán los 300 pesos por el 80%, 240 pesos. Con lo cual, los 180 más los 240 representa una contribución marginal promedio ponderada de 420 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, eso lo que quiere decir es que en promedio, por cada vela que yo venda, no importa si es de soja o común, tengo un promedio ponderado por esta mezcla de 420 pesos, me dejan en limpio. ¿Para qué? Para cubrir los costos y los gastos fijos. Es decir, con mi margen, con mi contribución marginal, yo tengo que cubrir los costos y gastos fijos. ¿Por qué no los costos y gastos variables? Porque ya están deducidos. Justamente la definición de contribución marginal es el precio de venta que tengo acá, el precio de venta menos los costos y los gastos variables. Eso, por diferencia, me da la contribución marginal promedio ponderada. ¿Ok? Una aclaración, cuando nosotros tenemos los supuestos de esta herramienta de trabajo que es el costo, volumen, utilidad, uno de los supuestos, que a lo mejor lo estudiaron así de memoria, dice que no se puede variar, cuando usamos esta herramienta para calcular esta contribución marginal, no se puede variar esta participación. Si yo varío esa participación, es como si variara el precio de venta o los costos variables, por lo tanto ya estoy trabajando en otra línea, en otra curva, ¿sí? Entonces, si yo voy a estimar que tengo otra participación, y recuerden cómo se saca esta participación, que el profe lo aclaró muy bien. La participación se saca como el total, digamos, en el numerador va a ir la venta de las velas de soja y en el denominador las ventas totales. Eso me va a dar el 20%. Y para sacar este 80% hago 40.000, que son las ventas comunes, sobre el total de las ventas me da el 80%. Lo dijo clarísimo el profe, pero vamos repasando por si se perdieron. Entonces, esta contribución marginal de la empresa en conjunto es con lo que ustedes tienen que trabajar. No se vayan a querer sumar por separado o trabajar por separado los productos porque no les va a dar. Y a veces también la fórmula en el libro, en el Canvas, la pueden encontrar. En vez de calcular así la participación, hace contribución marginal de velas de soja por la cantidad de velas de soja 10.000, más
las velas comunes, la contribución marginal de velas comunes por 40.000, que son la cantidad, aprieto el igual y divido por 50.000, que son el total de cantidades. Esa operación le tiene que dar 420 también. Es lo mismo por si lo han visto así en la bibliografía, es lo mismo ir calculando la participación. En realidad es separar por partes lo que hemos hecho nosotros acá para que quede más claro, pero para que no se La fórmula es la confundan con misma, la exactamente. bibliografía. La fórmula es Es la exactamente la misma, misma. nada más que escrita todo junto, digamos. Ujú. Ahí lo tenemos más abajo escrito de esa forma. Bien. Bueno, entonces, una vez que hemos calculado la contribución marginal promedio ponderada, que sería esta contribución marginal de la mezcla, nosotros también le decimos, podemos calcular algunos otros datos, ¿no?, que vamos a tener por acá. Fundamentalmente, ¿qué es lo primero que podemos calcular? Y podemos calcular el punto de equilibrio en cantidades físicas. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio en cantidades físicas? Y bueno, se calcula tomando el total de costos y gastos fijos, que nosotros habíamos dicho que eran 10 y 5, sumamos los 10 más los 5 de costos y gastos fijos, son 15 millones, ¿no? Lo tenemos acá, 15 millones. A eso lo dividimos por la contribución marginal promedio ponderada, que le acabamos de calcular, que dijimos son 420 pesos por cada unidad en promedio que vendo. Entonces, en promedio debería vender 35.714,29 unidades. Obviamente no puedo vender 0,29, se redondea para arriba, yo acá no lo redondeo, simplemente para mostrar porque quiero hacer la verificación de que ese es el monto total de ventas de equilibrio, ¿no? Nosotros vamos a ver que yo podría verificar las ventas de equilibrio multiplicando esta cantidad de equilibrio por el precio promedio ponderado. ¿Qué es el precio promedio ponderado? Y bueno, el precio promedio ponderado, así como vimos recién, yo le inventé un precio a los dos productos, a las velas de soja dijimos 2.000 y a las velas comunes dijimos 1.000, y dije que tenían una cantidad de venta cada una. Entonces, directamente traigo esa participación, es decir, eran 10.000 y 40.000, entonces del total de 50.000, el 20% corresponden a 20 a velas de soja, del total de las velas que venda, y del total de las velas que venda, el 80% serán velas comunes. Entonces voy a multiplicar y voy a calcular el precio promedio ponderado. Eso me dirá que, como vendo a 2.000 las velas de soja, pero solo participan un 20%, entonces en promedio representa 400 pesos de precio promedio, ¿no?, ponderado por esa participación. Y de las velas comunes, inventé que eran 1.000 pesos, inventé que vendía 40.000, entonces participa un 80%. Ustedes pongan otras cantidades, les va a dar otros números. En promedio ponderado me da 800 pesos que tengo de precio, ¿no?, promedio ponderado, con lo cual, ¿qué es lo que aporta cada vela común? Entonces, por cada vela que vendo, yo en promedio la vendo a 1.200 pesos. Obviamente sabemos que en realidad vendo una a 2.000 y otra la vendo a 1.000. Pero bueno, en promedio yo puedo calcular que vendo a 1.200. Entonces, como vendo a 1.200 cada vela, y en promedio voy a vender 35.714,29 velas, tanto de soja como comunes, la venta en total promedio, ¿no?, el monto total de ventas de equilibrio sería de 42.857.143. A eso yo también lo puedo calcular de otra forma, que es aplicando la fórmula. La fórmula del punto de equilibrio en pesos introduce un concepto adicional que es la tasa de contribución marginal promedio ponderada. ¿Qué es esa tasa de contribución marginal promedio ponderado? Y bueno, no es ni más ni menos que la contribución marginal promedio ponderado, que calculamos hace un momento, que dijimos que era de 420 pesos, esos 420 pesos por cada vela que vendo, dividido el precio promedio ponderado que acabo de calcular, que es de 1.200 pesos, que es el precio en promedio por cada vela que vendo, ¿no? Dijimos, está bien, yo vendo una a 2.000, otra a 1.000, pero en promedio, digamos, considerando estas participaciones, la mezcla de ventas, yo la vendo en promedio a cada vela, sin hacer distinción de si es de soja o común, la vendo a 1.200. Entonces, 420 sobre 1.200 me da que la tasa
¿no? Promedio ponderada de contribución marginal es de un 35%, es decir, por cada peso que vendo en promedio me queda 0,35 o el 35%. En promedio me queda libre, digamos, entre comillas, ¿no? Es decir, precio menos costo y gasto variable. Me queda eso disponible para cubrir los costos fijos, costos y gastos fijos. Es decir, si yo tomara la fórmula que vimos completa de punto de equilibrio en pesos, que es costos y gastos fijos totales sobre la tasa de contribución marginal promedio ponderada, la fórmula diría algo así como los 10 millones más los 5 millones son los 15 sobre 0,35 o el 35%, como lo quieren escribir, y en ese caso nosotros tenemos que llego al mismo resultado que había calculado previamente, 42.857.143, ¿no? Que era la pruebita que habíamos hecho previamente. ¿De dónde salían esos 42 millones? Era la cantidad de equilibrio, que es 35.714,29 velas, multiplicado por el precio promedio al que vendo cada vela, promedio ponderado, que es de 1.200 pesos. En promedio, cada vela la vendo a 1.200. Entonces, multiplicando esos dos conceptos me da 42.857.143. O, como lo calculé acá, el total de costos y gastos fijos, 15 millones sobre la tasa de contribución marginal promedio ponderada, que era los 420 pesos sobre los 1.200, es decir, la contribución marginal promedio ponderada sobre el precio promedio ponderado de 1.200, me dice que me queda libre, disponible un 35% de cada peso que vendo, ¿no? De margen, entre comillas, para cubrir los costos fijos, porque solo he deducido hasta ese punto los costos y gastos variables, ¿no? La contribución marginal, recordemos, era precio menos costo y gasto variable unitario. Bueno, entonces con eso yo puedo calcular los márgenes de seguridad. ¿Cómo voy a hacer? Primero lo calculo en pesos. Si quieren calcular primero en unidades, como quieran, pero tienen que estar los dos. ¿Cómo es en pesos? Y bueno, tengo el monto total de ventas actual menos el monto total de ventas en el punto de equilibrio. ¿Cómo calculo el monto total de ventas actuales? Bueno, el monto total de ventas actual es, vendo a 2.000 pesos, cada vela de soja. ¿Y cuántas velas de soja vendo? Vendo 10.000. Entonces 2.000 por 10.000, ahí yo tengo 20 millones de pesos, ¿no? 2.000 por 10.000 son 20 millones de pesos. Y luego vendo velas comunes que son 1.000 por 40.000. 1.000 por 40.000 son 40 millones de pesos, entonces 40 más 20 de soja. En total voy a vender 60 millones de pesos. Eso es lo que tengo planificado vender en función de la demanda esperada y los precios que tengo, digamos, planificados cobrar por cada vela. Entonces, yo voy a vender 60 millones. ¿Y cuánto era la venta de equilibrio? Y bueno, decimos que en el punto de equilibrio, que recordemos que es la situación donde no gano ni pierdo, donde las ventas son iguales al total de costos y gastos fijos y variables, ¿no? Donde la contribución marginal total es igual al total de costos y gastos fijos solamente, ¿no? En ese caso, el monto total de ventas será de 42.857.143. Por lo tanto, al restarle esos 42.857, 143 de los 60 millones de pesos que espero vender, me quedará un monto de margen de seguridad en pesos de 17.142.857 pesos. Pesos que tengo que facturar por encima de la venta en función de las ventas que tengo esperadas, planificadas. Es decir, si yo vendo lo que efectivamente espero vender, voy a vender 17.142.857 por encima, ¿no?, de la venta de equilibrio. Es decir, es ese margen o colchón, como le dicen algunos, ¿no?, de seguridad, de tranquilidad, de que estoy por encima del punto de equilibrio, de que efectivamente me encuentro facturando más, es decir, a la derecha del punto de equilibrio, por lo tanto estoy en zona de ganancia, en zona de utilidad, ¿no?, de resultado positivo, diríamos nosotros. Y luego puedo calcular lo mismo en unidades físicas. En unidades físicas, bueno, lo veo también mucho más simple, porque yo sé que voy a vender 50.000 velas en total, entre las de soja y las comunes,
y el punto de equilibrio me había dado 35.714,29, es decir, estoy nuevamente por encima, ¿no?, de la cantidad de equilibrio. Serán 50.000 velas que espero vender, menos las 35.714 necesarias para el punto de equilibrio. Entonces estoy por encima en 14.285,71 velas, ¿no?, unidades físicas, de margen de seguridad en cantidades. ¿Ok? Yo podría hacer la prueba para llegar nuevamente, así como hicimos la verificación antes, de ver si llego al monto de margen de seguridad en pesos, multiplicando esta cantidad física, los 14.285,71, por el precio promedio ponderado de cada vela, que es de 1.200 pesos. Si verifico eso, multiplicando los 1.200 que cobro en promedio por cada vela, por la cantidad de velas por encima de la cantidad de equilibrio, que era de 35.714, por encima estoy en 14.285,71, me da los 17.142.857, que es el margen de seguridad en pesos que había calculado previamente, haciendo la diferencia entre el monto de ventas actual o esperado y el monto de ventas de equilibrio. A eso lo puedo ver en el estado de resultados, siguiendo el costeo variable. Nosotros, recordemos, el costo, volumen, utilidad, seguía todo siguiendo los principios del costeo variable. Entonces, vamos a tomar el monto total de ventas. Esta sería la situación actual. Este es el estado de resultados, que les digo que no hace falta que lo hagan. Lo que en realidad se evalúa es este que tienen acá pintadito en verde, que es el estado de resultado para la situación de equilibrio. Pero bueno, lo mostramos como para que se entienda gráficamente. Por ahí tenemos la idea más, los contadores de ver en estado de resultados. Entonces la venta, 60 millones, menos los costos variables. Ahí está calculado, como dijo la profe hace un momento, que será multiplicando los costos y gastos variables unitarios para cada vela de soja, para cada vela común, multiplicado por el promedio. Digamos, yo acá podría hacerlo directamente 1.100 por 10 más 700 por 40.000, o como está acá, por, digamos, multiplicado por las 50.000 y la participación de cada una de estas. 1.100 participa un 20 de las 50 y 700 un 80 de las 50, ¿no? Es exactamente lo mismo. Van a sumar un total de 39 millones y eso da una contribución marginal total de 21 millones, haciéndolo por diferencia, que será los 60 menos los 39, o si quieren también lo podemos calcular haciendo el producto de la contribución marginal promedio ponderada, que era 420 pesos en promedio ponderado, por las 50.000 unidades. Eso les da los 21 millones de pesos, 420 por las 50.000 velas que esperan vender. Le restamos los costos y gastos fijos de 15 millones, entonces actualmente estarían ganando, teniendo un resultado positivo de 6 millones. Y verificamos la situación para el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio ustedes deberían facturar solamente 42.857.000, acá lo tenemos, 857.143. Si facturan eso, van a tener de costo variable, bueno, ahí hacen nuevamente el cálculo, como lo explicamos recién, es decir, tomando los costos variables y multiplicándolo por las cantidades. En este caso será la participación en relación ya no a las cantidades totales, las 50.000 velas, sino solamente a las 35.714,29. Una forma alternativa sería directamente multiplicarlo por las velas, que lo puse acá abajo. De esas Claro, ahí 30, está porque 35.714 es un montón que no sabemos de qué. Para saber de qué, si son de velas de soja o velas comunes, a los 35.714,29 le aplican la participación del efectivamente. 20 o del 80. Eso es lo Exactamente. que está reflejado acá, ¿sí? Exactamente. Es decir, de las 35.714,29 es el total de peras y manzanas, el total de velas de soja y velas comunes. Ahora, para saber cuántas son velas de soja y cuántas son velas comunes, y bueno, recordemos que esto es un promedio, ¿no?, ponderado por las participaciones. Entonces, respetando la mezcla de ventas, que es uno de los supuestos del modelo costo-volumen-utilidad, como decía la profe, suponemos que se tiene que mantener la misma cantidad, sea que yo venda 50.000, o sea que yo venda 35.000 o el número que sea, ¿no? Entonces, si yo vendo 35.714,29, el 20% deberían ser velas de soja, es decir,
7.142,86, que es el 20% de las 35.714,29, deberían ser velas de soja, y 28.571,43, que es el 80% restante, deberían ser velas comunes, ¿no? Entonces yo en ese caso puedo calcular directamente los costos variables multiplicando por esas cantidades, o tal como lo tienen aquí, aplicando, digamos, la fórmula nuevamente, que será el costo y gasto variable de la vela de soja por el 20% de las 35.714,29, más lo que tiene acá, los 700 por el 80% de las 35.714,29, que son las, en realidad, 28.571,43. Como sea que lo quieran calcular, lo importante es que entiendan la lógica, es decir, esto es proporcional a las ventas, ¿no? Es una proporción, los costos y gastos variables, de lo vendido. De tal forma que la contribución marginal también, acá lo tienen por diferencia, y acá lo tienen directamente multiplicando. ¿Qué multiplicamos? Y en total yo debería tener las 35.714,29 velas en total por la contribución marginal total promedio ponderada, es decir, por cada vela que yo venda en promedio me quedan 420 pesos. Entonces, 420 pesos de promedio de contribución marginal por las 35.714,29 velas en el punto de equilibrio, eso me da una contribución marginal total de 15 millones de pesos, que es lo que acabo de calcular ahí, y efectivamente está bien entonces. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que en el punto de equilibrio los costos y gastos fijos igualan el total de la contribución marginal. La contribución marginal es 15 millones, los costos y gastos fijos son los 15 millones, los 10 más los 5. Entonces, efectivamente, en el punto de equilibrio la utilidad es igual a 0, o el resultado, digamos, es igual a 0. Y estaríamos. ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? No, profe. Bueno, muy bien. Lo importante es que hagan este estado de resultados, ¿no? Este, si lo quieren hacer, buenísimo, pero el que vamos a evaluar es esto, y que esté todo lo que está pintado en verde, obviamente con todas las fórmulas explicativas, el monto de ventas de equilibrio, la cantidad de ventas de unidades físicas, digamos, de equilibrio, el margen de seguridad en pesos, el margen de seguridad en unidades, es decir, en cantidad de velas, y el estado de resultados, incluyendo todos estos conceptos. Si lo quieren hacer más detallado, mejor, digamos, pero por lo menos tiene que estar la venta, el costo variable, la contribución marginal, los costos fijos, y verificar que el resultado de igual a 0. Todo esto con fórmulas. Si no lo quieren poner con fórmula como está acá, escriban la fórmula al lado y listo. Importante que esté claro, que se entienda de dónde salió cada número, y no que copien y peguen números así cerrados y que no tengan ninguna explicación, porque aunque estuvieran bien los números, les bajamos puntos por no contar con el grado de detalle. Fíjense en la grilla, ustedes tienen un puntaje para cada uno de estos puntos que se piden: punto de equilibrio en peso en unidades, margen de seguridad en peso en unidades, el estado de resultado por coste variable para la situación de equilibrio, ¿no? Y obviamente que esté en Excel con la fórmula, y obviamente le vamos a pedir que tenga el nombre, ¿no? Pero fundamentalmente que estén todas las fórmulas incluidas en el Excel, eso también tiene un puntaje asignado. Así que bueno, saben que estamos a disposición con la profesora. Cualquier consulta que tengan nos pueden escribir por mensajería de Canvas. Bueno, nada, estamos a disposición, como les decía. Si aún no han recibido la nota del trabajo práctico número 2, la van a estar recibiendo seguro a la brevedad, porque ya el lunes es el último día para la corrección de los profes, pero entiendo que ya están casi todos. Y recuerden, para el trabajo práctico número 3, así como pasó con el trabajo práctico número 2, tienen que completar el foro previamente. Si no está respondido el foro en todas las respuestas, no lo vamos a corregir, ¿no? Aunque esté bien el trabajo, entre comillas bien, si no está el foro, automáticamente eso da lugar a desaprobación del trabajo. Así que asegúrense de primero de hacer el foro y después de subir el trabajo práctico, por supuesto, antes del plazo de vencimiento. Así que bueno, gente, seguimos en contacto. Muchas gracias al profe, muchas gracias a José por sumarse. Estamos a disposición por cualquier consulta, y bueno, seguimos. Nos vemos, Muchas gracias, chicos. Hasta profe. luego. Muy Esperamos buenas consultas. tardes, que anden muy bien. Hasta Gracias, luego. gracias.